Creo que tal vez deberías explicar, antes de presentar lo que escribiste, tu punto de vista sobre la convocatoria. ¿De los jugadores De en los sí jugadores, o de...? de los jugadores, sí. Vamos a ver, sí creo que hay jugadores que no merecen estar, ¿verdad? No es nada personal, lo que siempre decimos los periodistas, pero el listón para llegar a la CL es muy bajo ahora. Recuerdo que en la época de ustedes tenía que haber una constancia, no era un par de partidos y entonces ya se les podía dar la oportunidad. Hay otros que vienen sin ritmo, el caso de Alejandro Brand, que o sea, es un partido en el que tampoco podemos ir a hacer el ridículo contra Estados Unidos y él ahorita no tiene el ritmo para llegar y ponerlo como titular. Entonces uno entendería que sí, que lo llame, que tiene nivel, para mí es un jugadorazo, pero no en este momento. Y después hay otro tipo de jugadores que yo entiendo la intención, es el caso de Orlando Sinclair. Costa Rica anda detrás de un 9 de área, ese 9 que alto, físico, que pivotea y todas esas cosas, pero no es solo tener el físico, es también tener la calidad y la constancia y demostrarlo fecha tras fecha. Y hay que ser muy claros, Orlando Sinclair es la tercera opción en Saprissa. Si Orlando Sinclair le cumpliera eso a Saprissa, no hubieran contratado un extranjero para que sea el titular, que claramente es la intención de Saprissa. Después de él sigue Ariel Rodríguez. Y bueno, yo creo que ahora metieron a Orlando Sinclair el jueves más un poco para responder al llamado, porque él no venía siendo titular. Entonces ahí uno se queda bien. La selección es eso, una selección, es convocar a los mejores de un país. Y no solo por llenar un espacio de físico. Uno entiende claramente la intención de convocar a Orlando Sinclair, se buscan 9, pero lamentablemente él no es el 9 que la selección necesita. Excelente, Felipe. ¿Qué le parece si para ponerlos en contexto a ustedes, tal vez ponemos en pantalla, en full pantalla, un resumen de Esta primero es un reportaje que este no lo escribió Felipe. Este no lo escribió Felipe. Pero es un reportaje en donde sí, lo que se dice es que Wanchope embarcó a Miguel Herrera y provocó la suspensión de los siguientes partidos. Eso es lo que les decía al inicio, que se sabía que por regla los equipos que tienen 6 convocados o más pueden suspender sus partidos, y en este caso la Liga, Herediano y Saprissa se les convocó a 6 cada uno, si no me equivoco, y se hizo la suspensión. Sí. Yo no sé, o sea, Eric, sí. yo voy, no sé, vamos a ver, es que el tema es complejo porque tienes razón, se llama los mejores, eso es lo que uno cree. El tema es que hay parámetros que tengo yo como aficionado o como periodista y hay un parámetro que tiene el técnico. Y en este caso, yo no entiendo qué es la idea, no solo no estoy hablando precisamente solo de vos, sino de los medios de comunicación, de desacreditar a Wanchope, a Pedrito, a Juancito, todo el que pongan ahí lo van a desacreditar siempre. Yo vi a Bielsa llamar a un chavalo de canchas abiertas no hace mucho. Bielsa. ¿Ok? Bielsa llamó a un chavalo de segunda división o de canchas abiertas ahora en Uruguay, porque era una convocatoria parecida hoy, que, puches, si usted quiere ver a Orlando Sinclair o a Roy Meyers o a Eric, quien sea, soy el técnico, puedo hacerlo. Yo le dije, Chope, hágalo. Usted tiene toda la posibilidad de hacerlo, necesitamos ver perfiles. Funcionó, qué bien, se queda Orlando Sinclair. No funcionó, pues se llamará otro. Pero yo creo que todos merecen, no es el hecho de que yo diga, porque yo no sé cuáles son los parámetros que tienen ahí para elegir, de decir, no, es que a mí no me parece que llamen a Roy, porque no hizo los méritos. ¿Cómo sé yo si Roy hizo o no los méritos? O sea, eso es muy complejo. Sí. Es un tema de respeto, me parece a mí. Yo creo, Marquito y amigos que nos están viendo ahora acá en Canal 7, hay parámetros y los técnicos normalmente se rigen por eso. Un técnico, en este caso Pablo César Wanchope, creo que tiene todos los criterios, es un muchacho que se ha preparado académicamente, desde el punto de vista deportivo, que tiene una experiencia vasta y que él está convencido de que los criterios internacionales y los perfiles son unos, y yo creo que se basó en eso. Y también entiendo a Felipe, porque mucha gente siempre dice, a la selección tienen que ir los que estén mejor hoy y los que estén jugando, y yo les digo, la selección y los equipos son de los técnicos que crean en una estrategia a llevar a cabo, y por eso convocan a ese jugador. Y cuando uno ve los criterios, por ejemplo, hoy se habla mucho de que los jugadores que van por fuera son claves, y los que ha convocado Pablo César son jugadores con esas características. Que no están jugando o que tiene por alguna razón,
pero son criterios deportivos que se están utilizando hoy a nivel internacional. Tal vez yo creo que cuando alguien no entiende una convocatoria, no todos la tienen que entender. El técnico es el que sabe qué busca. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo, Felipe, y a ustedes en sus casas, los que no vieron el Mundial de 1990 y la convocatoria, todo lo que hubo alrededor, en esa convocatoria todo el mundo decía, tiene que estar Enrique Díaz, tiene que estar Evaristo Coronado, y no los llamaba, Bora Milutinovic. Y decían, ¿cómo va a llamar a Gabelo Conejo? Y fue una crítica de cómo va a llamar a Gabelo, que no es posible llamar a Gabelo. Pero ¿saben con el que más hubo resistencia? Con Héctor Marchena de la O. Decían, ¿cómo va a llamar a ese si ese lo que hace es meter patadas? Y Gustavo de Simoni, que fue el que lo llamó, lo mantuvo y lo convocó una, y lo convocó consolidó. otra, y lo convocó otra, y la gente le seguía diciendo que cómo iba a llamar a Héctor Marchena. Bueno, resultó siendo Gabelo uno de los mejores porteros del Mundial, a pesar de que mucha gente, incluso un sector importante de la prensa, decía que no. Pero ¿qué veía Bora? Este muchacho le pega con las dos, juega bien con las piernas, es alto, es potente, tiene personalidad, ataja un montón, solamente que tal vez no ha tenido la exposición. Yo creo en él. Entonces lo puso y la pegó. Sí. Y con Héctor Marchena dijo, es un atleta, como decía, es un tigre. A pesar de que había 4 o 5 que externaban el mismo criterio que usted está externando ahora, Felipe. Entonces yo creo que uno tiene que entender y respetar que el técnico ve cosas que uno no ve. En el caso de Orlando Sinclair, yo le voy a decir, yo soy bien enamorado de sus condiciones. Algo le falta a él. Pero si el técnico quiere potenciarlo y quiere invertir en él porque necesitamos un jugador de sus condiciones y no hay, entonces yo tengo que darle la oportunidad. Es decir, yo no puedo pretender que un jugador sea lo que yo quiero hoy. Usted después lo ve consolidado y dice, qué bien el técnico, pero le vio eso y lo potenció y tuvo que sostenerlo y sostenerlo y sostenerlo. Entonces, por eso yo no estoy muy de acuerdo con el criterio cuando uno descarta a un jugador que el técnico cree que sí va a funcionar. Pero es que aquí yo creo que la clave es la constancia. O sea, ¿qué hace que un jugador tome ritmo? Jugar fecha tras fecha tras fecha. Yo lo de Orlando lo entiendo, o sea, yo entiendo por qué Chope le está llamando, pero el tema es que él no juega en Saprissa y no podemos pretender que para un partido de la Sele, si él no viene con ritmo, entre y juegue y haga todo lo que quiere Chope, o en ese caso para la selección. ¿Qué pasa si lo ponen y mete un gol o mete 2 goles? Es que ¿Qué pasa entonces si lo ahí sí va a mete? ser bueno Orlando, No, ¿entiendes? pero la probabilidad de que eso pase, si él no viene con ritmo, Sí, pero ya, es que va a ser tienen que menor. verlo. El Pero igual- técnico quiere verlo. Igual que no se nos puede olvidar, uno, que no es fecha FIFA. O sea, es un amistoso. ¿Qué pasa cuando no es fecha FIFA? Que normalmente los legionarios no los va a prestar su club. Entonces tienen que escoger de aquí. Y si no es él, entonces yo les pregunto, ¿a quién ves como 9 referente que sí esté jugando, que sea tico y que lo puedas valorar? Y otras cosas es que es un amistoso, es de preparación, es para ver a quién puedes descubrir para los partidos importantes, para las eliminatorias, para las copas. No sé, o sea, es que yo tampoco es que la propuesta sea tan vasta. Y yo a Orlando Sinclair también le veo muchas condiciones y sobre todo para lo que le beneficia un jugador a un país. Si a él le va bien, con su contextura, con las condiciones que tiene, es mucho lo que se le puede ganar porque se vuelve un jugador vendible, es joven. Entonces, si no es él, ¿a quién sería? Sí, es que, perdón, los criterios Pero- son distintos. pero es porque le hice una pregunta, Roy. Perdón, sí, no. No, pensé que es ya- complejo, es complejo. Sí. Es que yo entiendo lo de Orlando. Y sí, aquí nos ponemos a debatir otro 9. Yo creo que es un problema del fútbol nacional. Hay una escasez de goleadores. Los últimos goleadores, Marcelo Hernández. Y ojalá fuera tico, es cubano, no podemos contar con él. O sea, eso es algo de rato. Yo no sé si hasta cambiar la forma de empezar a jugar como un falso 9, ¿verdad? Mientras aparece un... Pero, sí, claro, pero es que es una decisión del técnico. Digamos, yo te pongo un ejemplo. A veces hay un jugador que rinde en su equipo, pero usted para nivel internacional dice, este goleador a mí no me sirve a nivel internacional. Yo mejor llamo el que es suplente Así es, de él. así es. Ustedes no se acuerdan cuando Oscar Ramírez metió a aquel muchacho de San Ramón en una final contención, Davis. Él no venía jugando. Sí. Jorge Davis. Pero cuando lo puso Oscar, salió campeón, hizo un gran partido. Sí. Entonces, bajo ese criterio, yo a Davis no lo podría llamar a la selección si yo quiero un jugador que tenga esas condiciones. Pero ojo, entonces yo también les pregunto, ustedes que son de fútbol, que han estado en camerinos y que han entrenado,
¿por qué Orlando Sinclair, si cuenta con todas esas condiciones y Chope lo está llamando a la Sele, él no es por lo menos la segunda opción en Saprissa? ¿Por qué no es titular en Saprissa? Yo voy a ¿puedo responder esa pregunta, Claro. compañeros? ¿Ustedes conocen a James Rodríguez? Sí, claro. Ajá, es nuestro 10. No ha tenido regularidad en El los 10 de últimos Colombia. casi 6, el 10 en Colombia, perdón, sí. No ha tenido regularidad en sus últimos 6 clubes. En el Rayo Vallecano, en el Bayern Múnich, en Real Brasil, Madrid. en el Real Madrid. No ha tenido regularidad. Última Copa América. El mejor jugador de la Copa América. Y uno podría decir, no, es que no lo convoquen porque no tiene ritmo. Fue nuestro mejor jugador, el mayor asistidor, goleador. Y uno a veces dice, es que, por ejemplo, Wanchope para nadie es un secreto que es de los exfutbolistas más preparados que hay en el país. Y para cuestionar sus decisiones, yo digo, hay que darle el beneficio de la duda. O sea, Felipe, tiene pero que te, saber. sí, te Es pongo, que iba a te decir- pongo un ejemplo. En mi primera convocatoria a una selección, perdón, Roy, No. yo estaba en Tranquilo. Cartago. Yo era segundo portero en Cartago. El que atajaba era Gabelo. O antes, creo que fue antes. Gabelo ni siquiera había llegado a Cartago. Y Rolando Villalobos me convocó a una selección que iba para una Copa de Oro. Alguien puede decir, pero ¿por qué convocan a este negrito de Cartago que nadie conoce? Pero ¿qué decía Rolando Villalobos? Eso es fuerte, es potente. Claro. Armando Mareque decía, entrena como un caballo, tiene la mente puesta en el objetivo, llamémoslo. Y gracias a eso, después yo me logré consolidar, porque un técnico vio cosas que en ese momento yo no podía, digamos, expresar, o sea, no me podía demostrar. No podía demostrar porque en la titularidad había otro. Pero decían, pero el que está de titular tal vez no tenga la proyección de este, entonces yo llamo a este otro porque tiene Yo eso. siento que Pero eso tal no- vez vamos a, perdón, tal vez si quiere podemos ir poniendo el editorial tuyo para ir analizando algunas Que cosas. es Sí. otro, que es